¿Cuánto de líquido intersticial? Es 2/3 del intracelular y 1/3 extracelular. El extracelular se divide entre intersticial y plasma. ¿Cuánto de líquido intersticial? Aquí me dijeron 20% y 40% más o menos, o sea, 2/3 y 1/3. Teniendo en cuenta el nombre 60%. Pero yo tengo un líquido extracelular dividido en líquido intersticial. ¿Y el segundo? Endovascular o plasma. ¿Qué porcentaje de este 20% es intersticio y qué porcentaje es plasma? 20 y 80. 80, pero tengo 20. No, o sea, del 20%, ese se divide en 80 y 20%. 80 y 20%, pero con respecto al valor del líquido extracelular. O sea, 15% y 5%. No sé si el 80 lo da o no lo da, pero bueno, igual. ¿Qué pasa si te puede? ¿Qué líquido se afecta? El intersticial. Pero puede ser por hipovolemia. Sí. Puede que ese paciente tenga edema con hipovolemia. ¿En qué caso? ¿Sí o no? ¿Y en qué caso? Yo me aprendí la Ahora sí, ya está maricón, me puse a hacer una vaina y ahora esa semana venía todo un para la cosa. Si quieren pueden hacerse más acasito, No sé si cuáles son las cosas que se le y dar el tablero. Porque el tablero no hace esto. Esperamos que vaya a haber pantalla aquí, pantalla allá, pantalla en todos lados. Bien. La pregunta es, ¿yo puedo tener un paciente con edema y con hipovolemia, sí o no? Así diga no, ¿y por qué? ¿En qué caso? ¿En qué caso? Venga, quítate la gorra que ya el sol se quitó de aquí. Quítense la gorra. ¿Sí o no? ¿En qué caso? Los de insuficiencia renal. ¿Insuficiencia renal? Sí. Generalmente el paciente de insuficiencia renal tiene hipovolemia, ¿por dónde? El de Edema con hipovolemia. Perdón, me decías algo. Hablemos claro. Acá dice que si hay edema, sí, cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, hay y hay hipovolemia. ¿En qué caso? Exclusivo. ¿En qué caso? en el de síndrome nefrótico hay. Síndrome nefrótico, ¿hay alteración de la permeabilidad de la membrana? No, eso no es cierto. Pero edema en el Pero paciente. estamos hablando de edema y hipovolemia. Y aquí me dice ella algo que está muy claro. Se altera la permeabilidad vascular. ¿Sí es cierto? ¿En qué caso? ¿En qué caso? En nutrición. Pero el edema de la nutrición es por otro lado, no por alteración de la persona. Vamos por aquí, igual. ¿Qué paciente tiene edema y tiene hipovolemia? ¿Qué pasa con el gran quemado? ¿Qué pasa con el paciente inflamado? ¿Qué pasa con el paciente séptico? ¿Y por qué? Por fuga capilar. ¿Y por qué? Por alteración de la permeabilidad. Entonces, sí es posible que tengamos edema. ¿Pero qué me hace entrar en una hipovolemia aguda? ¿Qué me hará entrar en una hipovolemia
patología que causa una hipovolemia aguda? Aguda. Un trauma, una hemorragia, una herida penetrante le lleva a una hipovolemia real. ¿Cómo se defiende el organismo ante la hipovolemia? La pregunta. ¿Cómo se defiende? Aumentando la presión. Súbitamente se cae el volumen sanguíneo. Y si el sangrado es bastante, cae la presión arterial. Llega la edad que también. ¿Cuáles son los grados de los ángulos para saber la pérdida del volumen? Ya están cirujano. El cirujano tiene que conocer cuánto es el porcentaje de una pérdida. Y de acuerdo al grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 4 es shock. ¿Y shock de qué tipo? Hipovolémico. ¿Y qué significa shock? ¿Cuál es la definición de shock? ¿Cuál es la definición de shock? Lo primerito que pasa es que cae la percusión tisular. ¿Y cómo me cae la percusión tisular? Por la hemorragia aguda, ¿cómo cae la percusión tisular? Porque se cae el gasto cardíaco. Porque cae el gasto cardíaco, ya no tengo oxígeno, ya tengo oxígeno. Entonces ya eso súbitamente me hace caer la presión arterial y me hace entrar en un estado grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Si yo le muestro esto, ¿qué piensa? Estará descubriendo. No sabemos nada, pero solamente en ese estado. ¿Por qué? Hay que estamos viendo. Comencemos por la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está? ¿Es sinusal? ¿Es sinusal intermitente? ¿Sí? Para donde yo sé sinusal es RR regular, que no lo veo regular. Hay onda P, creo que no veo onda P. Entonces, perdóneme que lo baje el cajoncito, pero no, eso es RR regular. Hay algo que no está bien. Resolvemos sinusal. Hay una taquicardia, sí, pero todavía no le podemos poner la. ¿Estará hipovolémico mi paciente? ¿Qué defensa tiene de la hipovolemia? ¿Estará hipovolémico? La hipertensión, ¿cierto? ¿En qué rango de hipertensión? Hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, ¿en dónde? Pasaron conmigo por farmacología, luego lo pasaron por medicina interna, se borró todo, borró ni cuenta nueva. Tenemos entonces una saturación de 100%, un pulso de 114, miren el pulso, 114, miren la frecuencia, 134, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay diferencia entre el pulso y la frecuencia? Pregunto. Yo debo tener, así sea taquicárdico, siempre un pulso adecuado, igual que la frecuencia cardíaca. No es igual, hay una arritmia. Algo pasa aquí que no está reflejado acá. Está hipertenso mi paciente, pero todavía no sé la bulimia, no sé la causa, pero sé que algo no está bien ahí. Y si nos vamos a este otro, ¿qué tiene? ¿Es sinusal esa frecuencia cardíaca? Parece, ¿cierto? De todas maneras, eso no lo reemplaza un electrocardiograma. Pero tenemos una presión de 90 a 58, ¿estará en shock? ¿Estará en shock? Y hasta donde sabemos shock es hipotensión arterial, o sea, presión arterial sistólica por debajo de 90
diastólica por debajo de 60. Con signos de hipoperfusión tisular. Yo le pregunto, ¿cuáles son los órganos que se hipoperfunden más rápido? Cerebro y riñones. Ni pienso ni orino. Tener un buen gasto cardíaco mientras piense, esté consciente y mientras orine todo está bien. Pero si no pienso y no orino, la cosa está bien. Algo le está pasando a eso. Él sí está con un paciente que se está deprimiendo, tratando de mantenerse. ¿Qué es lo más común en el paciente en shock? ¿Qué trastorno ácido-base es el más común en el paciente en shock? Trastorno ácido-base, de los 4 trastornos, ¿cuál es el más común en el paciente en shock? Y les recuerdo, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. ¿Cuál de los 4 es el más común en el paciente en shock? Acidosis metabólica, ¿por qué? Por allá dice respiratoria, ¿por qué? Para tener acidosis respiratoria tengo que tener un trastorno del CO2. Algo está pasando. Yo produzco mucho CO2 o retengo CO2. Pero para producir el trastorno ácido-base del paciente con shock es la acidosis metabólica. No tengo flujo sanguíneo. No tengo manera de intercambiar. No tengo manera de producir bicarbonato. Miren que ya en estos pacientes así comenzaba a sentir lo que me está pasando. Y ahora miren esto. Resulta que tenemos un paciente con una buena frecuencia cardíaca y con una presión arterial. Esta es las últimas. Chao, chao. Pero este paciente tiene unas mediciones que no necesitan sabérselas, pero que yo les voy a decir cuáles son. Tiene un gasto cardíaco en 11.8, ¿está bueno? Gasto cardíaco en 11.8, ¿está bueno? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Gasto cardíaco normal. Primero pregunto, ¿qué es gasto cardíaco? Definamos qué es gasto cardíaco. Potencia cardíaca no es gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? ¿Qué es gasto cardíaco? No como lo hallamos. ¿Qué es? ¿Cuánto debe subir? Ahora sí, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo teníamos ese gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por sistólico. Frecuencia cardíaca por los meses. ¿Listo? Si tiene 11.8 y tiene un índice cardíaco de 6.43, ¿y cuánto es lo normal del índice cardíaco? Acaban de pasar por cardiología. En cardiología hablamos de falla cardíaca. Y en falla cardíaca se tiene muy en cuenta el índice cardíaco. Por eso no la perdonan. ¿Cuánto es el índice cardíaco normal? ¿Y de dónde obtengo ese índice cardíaco? Nos hablando 5 a 4. ¿De dónde se obtiene? ¿De dónde se obtiene? En fisiología lo hacíamos. Gasto cardíaco sobre superficie corporal. Teníamos que tener en cuenta la superficie corporal del paciente, entonces era gasto cardíaco. Teniendo en cuenta eso, miren, gasto cardíaco en 11.8,
máximo debe ser 6. Índice cardíaco de 6.43, lo máximo debe ser 4. Miramos las resistencias vasculares sistémicas. Aquí están. Las resistencias vasculares son vasoconstricción o vasodilatación. Si está vasodilatada, está como esto. Lo normal es 1200 de dinas de resistencia vascular. ¿Y tiene cuánto? 147. O sea, yo le pregunto, ¿este paciente está en shock? ¿Sí o no? Sí. Pero el gasto cardíaco está elevado, no está bajo. Entonces, ¿qué tipo de shock es ese? ¿Cuántos tipos de shock conocemos? Cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo. 4 grandes. ¿Cuál tiene el gasto cardíaco bajo? ¿Cardiogénico? 4. Gasto cardíaco bajo, cardiogénico. Gasto cardíaco bajo. Cuando hablamos de shock, entonces tenemos en cuenta dos cosas: cómo está el gasto cardíaco y cómo está la resistencia vascular sistémica. Y como hablábamos de cardiogénico y hablamos de hipovolémico y hablamos de distributivo y hablamos de obstructivo, gasto cardíaco disminuido, gasto cardíaco disminuido, gasto cardíaco disminuido, resistencia aumentada, resistencia aumentada, resistencia disminuida, gasto cardíaco aumentado. Este puede ser disminuido o sea que lo más probable es que ese paciente está en un shock distributivo. Pregunto, ¿el shock distributivo de qué tipo puede ser? Hay 3, ¿cuáles? 3 grandes grupos, ¿cuáles? ¿Qué pasó con la anafilaxis? ¿Hace parte del shock distributivo o obstructivo? Distributivo. ¿Qué pasó con el shock séptico? Hace parte de eso. ¿Qué pasó con el shock neurogénico? Hace parte de eso. Entonces ahí podemos decir, bueno, listo, paciente de shock séptico. ¿Por qué? Gasto cardíaco alto, índice cardíaco alto y resistencia vasculares por el piso. Una presión incompatible con la vida, 22, 14. Pero tiene buen índice cardíaco. ¿Tiene buen gasto cardíaco? Sí. Puedo bombear bien, pero no distribuyo bien. Recuerden que necesitamos tener resistencia periférica para que llegue al objetivo. Si no, hay hipotensión. Entonces, lo primerito que tengo que decir, si el gasto cardíaco se me aumenta, lo más probable es que un shock distributivo. Y ese shock distributivo lo tenemos en el anafiláctico, lo tenemos en el séptico, lo tenemos en el paciente neurogénico, una sección medular, hasta ahí llegó. Gasto cardíaco alto, pero resistencia vascular es disminuida. ¿Y cómo aumento la presión? Pregunto. Se está muriendo, ¿cómo aumento la presión? Volumen. Lo que decía compañera, se alteró la permeabilidad, todo proceso de infecciones inflamatorias altera la permeabilidad y comienza a ser edema. El trauma, el gran quemado, el séptico. Entonces, ¿cómo le subo la presión? Ustedes tienen un paciente de